todos vamos a estar cobijados más o menos por las mismas reglas, permite explicarlo de una forma mucho más sencilla. Para poderse sostener necesita cotizantes, pero los cotizantes los manda al otro régimen, pues naturalmente aquí se le abre un hueco. Fue muy polémico porque además nadie entiende cómo llegaron a esa cifra. Vamos con lo bueno. Tal vez 3 aspectos buenos que usted le vea a la reforma pensional. Creo que el más importante de todos, sin duda alguna, es la unificación de reglas que existen para las pensiones en Colombia. Hasta ayer que se sanciona la ley y que se va a promulgar en los próximos días, Colombia tenía un sistema dual, un sistema paralelo, en donde competían reglas de pensiones, de pensionabilidad del régimen privado de pensiones y del régimen público de pensiones. Reglas que implicaban requisitos diferentes para poder lograr una pensión, por un lado, y por otro lado, pensiones más o menos generosas según el régimen en el que uno esté. Eso se acaba con esta nueva reforma porque unifica las reglas, todos vamos a estar cobijados más o menos por las mismas reglas a partir de esta nueva reforma, lo cual es positivo en la medida en que racionaliza un montón la manera en que el Estado le responde a las personas a partir de cierta edad para protegerlas precisamente de su riesgo de vejez y extralongevidad. Entonces, eso de la unificación de las reglas es buenísimo, simplifica el sistema, permite explicarlo de una forma mucho más sencilla, le quita una responsabilidad que en realidad era una lavada de manos por parte del Estado colombiano respecto a las decisiones pensionales que tomen las personas faltando 10 años para pensionarse, quita esa sensación tan horrible porque todos tenemos un tío, un primo, un amigo cercano, un vecino que se siente estafado porque a un esfuerzo muy similar al que hizo otro tío, otro primo, otro vecino, terminó con una pensión infinitamente inferior respecto a la otra persona solo porque estaban en los fondos privados o porque estaban en colpensiones. O al mismo tiempo, las personas que estaban en colpensiones y no lograron los requisitos, pues reciben una indemnización sustitutiva que también es en promedio 3 veces o 7 veces inferior a la que recibiría en un fondo privado de pensiones. Entonces, ese sentimiento, si se quiere, que es legítimo naturalmente, de estafa, se va a eliminar precisamente porque las reglas son para todos y a todos nos cobijan por igual. Eso es como lo primero que creo es muy importante. Eso es bueno. ¿Los pilares le gustaron, no le gustaron? ¿Están bien organizados? Sí, los pilares esencialmente es una forma de coordinar los mecanismos de protección social a la vejez en diferentes cuartos. Imaginémonos que el sistema de protección social a la vejez es como una especie de casa que tiene varios cuartos, las puertas, y uno entra a algún cuarto dependiendo de su situación a partir de la edad, una edad X, y dependiendo de su situación en ese momento. Entonces uno tiene una edad X, claro, su situación económica y social, y pensional también, entonces, y laboral también. Entonces, por ejemplo, uno llega a la casa y a los 62 años en este caso, y dice, bueno, tengo 1.300 semanas, entonces, ¿a cuál cuarto voy a entrar? Voy a entrar al pilar contributivo, el de Colpensiones y el de los fondos de ahorros de pensiones. No tengo 1.300 semanas, bueno, entonces, ¿a cuál cuarto me va a tocar entrar? Entro al cuarto del semicontributivo porque entonces contribuye entre 300 y 1.000 semanas, o entro al solidario porque no alcancé a contribuir mínimo 300 semanas y a la vez me encuentro en una situación de pobreza o pobreza extrema, entonces entro al solidario. Entonces, dependiendo de la situación en la que uno se encuentra al momento de pedir su pensión, uno va a entrar a un cuarto diferente y va a tener unos beneficios diferentes. Pero ¿eso con qué objetivo? Insisto, es una casa. Es el objetivo de coordinar los diferentes mecanismos de protección social que de cierta manera existían en Colombia para permitirle a las personas darle una respuesta a determinada edad. Entonces, eso racionaliza, eso es relativamente bueno. Y por otro lado, para seguir insistiendo en algo que es importante de esta reforma, es que, bueno, Colombia da un salto cualitativo inmenso, que es muy positivo, sobre los mecanismos de asistencia social en la vejez. Es decir, respecto de la región, Colombia gastaba muy poquito del presupuesto general de la nación en atender las necesidades de las personas mayores en Colombia. Es decir, en Colombia, para sintetizarlo en una frase que es poderosa, en Colombia ser viejo es sinónimo de ser pobre. Prácticamente 3 de cada 4 adultos mayores en Colombia viven en una situación sea de pobreza o de pobreza extrema, según sea el caso.
En este caso, el pilar solidario lo que va a hacer es aumentar el gasto público social del presupuesto general de la nación para atender precisamente a las personas que a partir de cierta edad, digamos, no cuenten con los recursos para, no cuenten uno con los recursos y dos con las habilidades para poder procurarse una subsistencia. Entonces, ese pilar solidario va a cubrir a más o menos 1.300.000 personas, que era una deuda histórica que teníamos los colombianos de todas las generaciones con los adultos mayores en esa circunstancia tan difícil. Entonces, eso es buenísimo. Y que no es que vayan a expropiar los ahorros de la gente para ir a cubrir las necesidades de otros, ¿correcto? No, es el presupuesto general de la nación que empieza a pagar eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque como existía hasta ayer nuestro sistema, esencialmente lo que usted creaba era una especie de boquete fiscal, un hueco fiscal gigantesco por poner a competir los dos regímenes. Exacto. ¿Por qué? Porque en uno se le colgaba a los cotizantes y en el otro se le colgaba a los pensionados. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Si el sistema al que usted le cuelga a los pensionados para poderse sostener necesita cotizantes, pero los cotizantes los manda al otro régimen, pues naturalmente aquí se le abre un hueco. Y ese hueco nos cuesta todavía 16 a 18 billones de pesos. Como eso es una cifra que ninguno de nosotros en nuestra vida lo va a ver ni siquiera en un Excel, pues uno lo tiene que pensar como en términos de proyectos. 18 billones de pesos es lo que costó la primera línea de Bogotá, de Metro de Bogotá. 18 billones de pesos que todos los años, durante los últimos 10 años, nos hemos gastado en satisfacer las necesidades de 2 millones de personas. Imagínense el potencial que habríamos podido tener de no tener esa competencia tan extraña, que era un exotismo a nivel mundial. Entonces, eso sí, el sistema al unificarse cierra ese boquete y luego, pues, por supuesto que libera un espacio fiscal para que esa plata del presupuesto se pueda destinar a las personas más pobres, cosa que es bastante importante. ¿No? Perfecto. Esto es lo bueno. ¿Hay algo más que resaltar ahí? Sí, unificación de reglas, pilar solidario. Me parece bien también importante hablar sobre el techo a los subsidios de las pensiones altas, poner un umbral en Colpensiones o ¿cómo se llama? En el pilar contributivo de Colpensiones de 2.3 salarios mínimos. Pero eso fue muy polémico, ¿no? Lo del umbral. Sí, fue muy polémico porque además nadie entiende cómo llegaron a esa cifra. Eso pareciera que eso fuera una negociación ahí como, pues cuando uno negocia con alguien, no sé, o cualquier cosa ahí en la calle o algo, entonces deme uno, no sé qué, yo le doy, entonces la alternativa tenía 1.5 salarios mínimos, la del gobierno tenía 3, entonces partamos cobijas, Y además, entre otras cosas, la gente no entiende tampoco, o sea, a mí me costó entenderlo, ¿sabe? Sí, no, eso el umbral con 2.3 salarios mínimos no tiene, pues para mí, digamos, no tiene sentido, salvo en un escenario puro de contexto de negociación política directa. Porque yo nunca había leído ningún estudio en Colombia en donde hablaran de un umbral de 2.3 salarios mínimos como el umbral óptimo para pensionarse. Pero bueno, toca suponerle un techo a las pensiones que pueda reconocer Colpensiones, va a implicar evidentemente que esas grandes pensiones que hasta hoy en día estábamos viendo, de 20, 25 millones de pesos, 18 millones de pesos, ya no van a existir, al menos a cargo de Colpensiones. Entonces, en ese caso, pues eso está bien, porque las personas, digamos, pueden pensar, hombre, pero pues tener una buena pensión es una buena noticia, y naturalmente que sí. Obvio. Si faltaba. ¿A quién no le gustaría tener la mejor pensión posible? No, además, es que en este momento, yo no sé si usted conozca mucha gente que de repente tiene entre 60 y 70 años que no tienen pensión, porque en ese momento, hace 30 años, pues no se tenía mucho conocimiento sobre el tema y yo conozco gente cercana a mí que pues, o sea, en este momento no tienen pensión, ¿sí? Oigan, 3 de cada 4 colombianos tienen 0 ingreso de pensión. 0, o sea, 0. De pensión. 3 de cada 4 colombianos en edad de pensión tienen 0. Entonces, por eso, insisto, ser viejo en Colombia es prácticamente es sinónimo de ser pobre. Eso es terrible. Hay una frase muy, muy bonita de un autor, de un penalista italiano muy, muy famoso, Enrico Ferri, hace unos 100 años,
él decía que, mentiras, no, es César Beccaria, perdón. Es que, bueno, ahora dármela. Pero César Beccaria decía una cosa en el libro de los delitos y de las penas, algo así como una sociedad o la decencia de una sociedad se puede medir por cómo trata a sus presos. Y yo creo que uno la podría parafrasear diciendo que la decencia de una sociedad se puede medir es cómo trata a sus viejos. A sus Y viejos. nosotros en Colombia los tratamos terriblemente mal. Bueno. Entonces, bueno, ponerle techo a la contribución de Colpensiones también es importante. Creo que eso tiene algún sentido.